Querido Padre, en esta mañana nos hemos congregado en este lugar como hermanos en la misma fe y en la misma esperanza. Y una vez más, oh Dios, queremos rogar que la presencia de tu Santo Espíritu pueda moverse en nuestro medio. Y suplicamos, oh Dios, que tu palabra pueda ser como una espada de dos filos, que pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser y nos induzca a tomar decisiones para vida eterna. Pero Señor, si por alguna razón de los hijos que han venido a adorar en espíritu y en verdad, hay alguien que está pasando por alguna situación difícil, por alguna necesidad, permite, Señor, que pueda desconectarse para conectarse con tu palabra y al salir de ese lugar pueda decir, en verdad valió la pena estar en la casa de Jehová. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que busquen en sus Biblias el libro de Isaías, el capítulo 54, el versículo 13. Isaías 54, 13. Y dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Les invito a los que puedan acompañarme de rodillas. Amoroso y tierno Padre Celestial, aquí estamos un grupo de tus hijos, Señor, agradeciéndote y alabándote porque hoy es un día especial. Un día menos en la tierra, pero un día más cerca de tu gran venida. Oh Padre Celestial, en tus brazos de amor, entrego estas peticiones que están en este cofre. Todos traemos dificultades, pruebas, venimos con un corazón contrito y humillado ante ti, porque sabemos y estamos convencidos del Dios que tenemos, el Dios salvador, creador, sostenedor y proveedor, y el que soluciona todos nuestros problemas y nos quita estas cargas que innecesariamente nosotros llevamos por tercos y por necios. Perdónanos, oh Padre Santo, somos humanos y fallamos, pedimos tu misericordia, tu amor y tu gracia. Oh Padre Celestial, en tus brazos también colocamos el corazón de cada dador alegre con tus diezmos y ofrendas. Solo tú puedes guiarnos y decirnos qué es lo que debes hacer con esos dineros porque son tuyos. Es nuestra fidelidad la que estamos dando porque tú ya nos has dado grandes bendiciones, oh Señor. Y en tus brazos de amor entrego al profesor Eloy. Ha sido el encargado de hoy, tú lo has elegido, por eso pedimos el bautizo del Espíritu Santo en este momento. Por favor, bloquea todo pensamiento, todo habla y todo acto para todos los que estemos escuchando y podamos entender perfectamente lo que tú nos traes para hoy. En Jesús te lo agradecemos, te pedimos perdón y estamos convencidos de tu amor, tu misericordia y gracia. Amén. Un cordial saludo para la Iglesia Sotomayor. Nos alegra en esta mañana estar representando a nuestra institución, el Colegio Adventista Libertad. La verdad que es un gusto y es una bendición exponer la palabra de Dios. Pero también queremos saludar a cada uno de los que están siguiendo la programación. Estamos plenamente seguros de que Dios tiene un mensaje en este lindo sábado. Sin más preámbulos, queridos, voy a invitarle a cerrar los ojitos, vamos a pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Querido Padre, en esta mañana, una vez más, tu palabra va a ser expuesta desde este lugar. Y te pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en nuestro medio y que tu palabra sea de bendición para cada uno de aquellos que han venido a adorar en espíritu y en verdad. Pero también pedimos tu bendición sobre cada uno de aquellos que están siguiendo la transmisión. Permite, oh Dios, que tu bendición sea sobre ellos y que tu palabra pueda ser clara
pueda ser precisa y concisa, y en esta mañana podamos, oh Dios, tomar una decisión que nos ayude en el plan de la salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana lo hemos titulado Salvemos a nuestros hijos, salvemos a nuestra iglesia. Quiero dar los créditos al Departamento de Educación de la Unión Salvadoreña. Yo solamente extraje 5 puntos de los 12 que ellos exponen. Y ellos titulan el tema Salvemos a nuestros hijos, salvemos a nuestra iglesia. ¿Qué querrán decir con ese título, con ese tema? Eso es lo que vamos a presentar en esta mañana. Dice el libro de Isaías, el capítulo 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La educación se remota al huerto del Edén. Después del huerto del Edén, trasciende al hogar, después trasciende a la escuela de los profetas, y se establece en 1872 la revelación del sistema educativo adventista. Pero miren lo que dice a Patriarcas y Profetas concerniente a la escuela de los profetas. Ella dice: las escuelas de los profetas fueron fundadas para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. ¿Cuál era entonces el propósito de la escuela de los profetas? La escuela de los profetas, según lo estamos viendo, ¿cierto?, dice que fue establecida que tenía que servir como una barrera contra la corrupción generalizada para cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud. Pero hay otro elemento que ella menciona. Miren cómo era el personal docente que tenía la escuela de los profetas. Ella dice que los maestros eran hombres que no solamente conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu y gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Qué responsabilidad y qué privilegio tenían esos docentes. Pero sigue diciendo la sierva de Dios que en la escuela de los profetas ya existía la labor educativa. Saben que eso no es algo que se haya inventado el sistema educativo adventista. Eso se toma desde la escuela de los profetas. Y quienes estudiaban ahí, dice que los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. Y continúa diciendo el texto: en Israel esto no era considerado extraño ni degradante, más bien se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, todo niño se le enseñaba un oficio, aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Es decir, los que se iban a dedicar al ministerio, cierto, los sacerdotes, los levitas, tenían que aprender un oficio. Vemos el caso de Pablo. El oficio de Pablo era hacer carpas. Es decir, desde su temprana edad aprendió un oficio. Y para el pueblo de Dios dice el texto que era un crimen cuando a los niños no se les enseñaba un oficio. Tenían que aprender un oficio. Los chicos más o menos a los 12 años, ellos ya tenían que tener de memoria la Torá, ¿cierto? Y se les enseñaba un oficio para ser útiles en la sociedad. Miren el pénsul académico que se manejaba en la escuela de los profetas. Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de Dios. Se le daba prioridad a la ley de Dios con las instrucciones dadas por Moisés. También se le daba prioridad a la historia sagrada, de dónde venían, cómo Dios había conducido a su pueblo. También tomaba importancia la música sagrada y la poesía. Eso era el pénsul que tenían en la escuela de los profetas. El primer punto que queremos nosotros compartir en esta mañana, lo que hemos tomado del tema que plantea el Departamento de Educación de la Unión Salvadoreña, es que los colegios adventistas, querida Iglesia Sotomayor, y para cada uno de los amigos que nos acompañan y quienes están siguiendo la transmisión, el primer punto fundamental es que los colegios adventistas o las instituciones adventistas
continúan, ¿cierto? Le da continuidad a la educación del hogar. Y miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice la palabra: y que desde la niñez, está escribiendo Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y saben, aquí voy a abrir el primer paréntesis para la primera lección. Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero ¿sabían ustedes que Pablo, cuando escribe a Timoteo, está relatando algo sumamente interesante? ¿Sabían ustedes que Timoteo no tuvo el privilegio de tener padres judíos? Vamos al texto bíblico. Miren lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. No tuvo el privilegio de tener a ambos padres judíos que le enseñaran la cosmovisión, la religión hebrea. En el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 1, dice el texto bíblico: después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y dice el texto sagrado que este discípulo llamado Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es decir, la mamá profesaba la fe hebrea, pero el padre era griego. Ahora, ¿quién influyó de una forma positiva en la formación de Timoteo? Vamos al texto bíblico. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 3 al 5, dice el texto bíblico: doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando sobre Timoteo, cerca de Timoteo. Al acordarme, dice Pablo, de tus lágrimas, de las lágrimas que había derramado Timoteo, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. ¿En quién habitó primero la fe que profesaba Timoteo? En la abuela Loida. Y en segunda instancia dice: y en tu madre Eunice. Y dice Pablo: y estoy seguro que en ti también. Y acá viene el primer elemento, querido padre o querida madre. He visto en nuestro colegio que hay padres que apoyan la educación adventista y tienen a sus hijos en nuestros colegios, pero la mamá no está de acuerdo que sus hijos estudien en el Colegio Adventista Libertad. Pero también he visto de madres que sacrifican todo lo que tienen para que sus hijos estudien en las instituciones adventistas, pero los padres no están de acuerdo. Querida madre, querido padre, el primer consejo que queremos extraer de la palabra de Dios: así como la mamá y la abuela de Timoteo creyeron en el sistema educativo que habían extraído de la fe hebrea, y sin saber lo que ellos estaban formando, un tremendo líder que iban a inmortalizar la historia sagrada, formaron a un jovencito, formaron a un niño con principios y con valores, aun cuando el padre no profesaba la religión. Acá viene, posiblemente le está hablando a una mamita que ha sido a la vez padre y madre y se esfuerza y se preocupa por la educación de sus hijos. Querida madre, no desistas, confía en el Señor. Así como el Señor bendijo de una forma extraordinaria a la madre de Timoteo, también Dios quiere derramar tu bendición sobre ti, porque posiblemente no sepas que posiblemente tengas en tus manos a un misionero, a un hombre, a una mujer que lo estés preparando para dar el último mensaje de amonestación al planeta Tierra. Loida no sabía lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo. Tampoco Eunice sabía lo que estaba formando. Pero los planes de Dios siempre son perfectos. Querido padre, querida madre, no te desanimes. Sigue instruyendo a tus hijos en los caminos del Señor, que los estás formando para ser útiles en la sociedad, pero también para prepararse para la vida eterna. Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 y 2. Los colegios adventistas contribuyen en la formación que los padres le dan a sus hijos desde el hogar
Y dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, vuestro Dios. Mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra, la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Y en el versículo 5 al versículo 9 dice el texto sagrado: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, se las repetirás a tus hijos. ¿Quiénes tenían que hacer ese trabajo en casa? Los padres. Y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en los de tus puertas. Es decir, la educación que los padres le dan a sus hijos en el hogar, el colegio simplemente lo que hace es fortalecer lo que se enseña en casa, es complementar y no se contradice. Entonces el primer elemento que estamos compartiendo en esta mañana es que el colegio contribuye en la formación de los hijos, complementando lo que los padres hacen en el hogar. El segundo elemento que queremos compartir en esta mañana tiene que ver que las instituciones adventistas enseñan conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice la señora White en Testimonios, tomo 5, página 26. Los padres cristianos deben educar a sus hijos bajo los principios bíblicos. Dios ha declarado su propósito de tener un colegio. Y en esos colegios, queridos, la Biblia debe de tener un lugar que corresponda. El Señor está diciendo que ha establecido los colegios adventistas para que se le dé la Biblia el lugar que corresponda. Porque la Biblia debe ser el libro de texto, debe ser el fundamento de la educación en el hogar y debe ser el complemento de la educación en los colegios adventistas. Otro elemento, joya de los testimonios, tomo 2, miren lo que ella dice. De los maestros de escuelas públicas, nuestros hijos no obtienen ideas que armonizan con las escrituras y no ven la obediencia a su ley como principio de toda sabiduría, por lo cual no aprecian la vida religiosa. Y acá quiero hacer un paréntesis porque es verdad que si el sistema educativo público no pone la Biblia como prioridad, pero yo estoy plenamente convencido que aunque no ponen la Biblia como prioridad, Dios también tiene sus agentes en esas instituciones de hombres y mujeres que se han dedicado al servicio de la enseñanza y se han preparado para instruir a esos niños bajo la influencia que ellos tienen. Pero lo que ella está enfatizando, queridos, que la prioridad del sistema educativo público no es poner la Biblia, cierto, como una base, no es tener la Biblia como un texto, como libro de texto. Y eso lo deben hacer las instituciones educativas adventistas. ¿Qué aprenden nuestros estudiantes en los colegios adventistas a través de la Biblia? Aprenden o refuerzan el plan de la salvación, refuerzan los principios y valores que se les enseña en casa, les enseña, ¿cierto? Les ayuda en la preparación para la tierra nueva, les ayuda a tomar buenas decisiones y les enseña a cuidar su cuerpo porque comprenden que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. El tercer elemento por el cual nuestros hermanos que creen en el sistema educativo o razón por la cual deberían de tener a sus hijos en el sistema educativo es porque tenemos docentes adventistas que tienen esa filosofía y están comprometidos con la educación. Me llama la atención este pensamiento de Martín Lutero. Martín Lutero dijo, si yo tuviera que renunciar a la predicación, Martín Lutero fue un tremendo reformador.
Y a otros deberes, dijo Martín Lutero, no hay otro oficio al que buscaría sino al de maestro de escuela. ¿Por qué Martín Lutero dijo eso? Porque él sabía muy bien cuán próximo al ministerio pastoral está este otro que es más útil, grande y mejor, el de la enseñanza. Yo sé que todas las profesiones dicen, mi profesión es la mejor, pero saben, queridos, razonando un poquito, por la mano de quienes pasan todos los profesionales, por las manos de los docentes. Y eso es una bendición y eso es un privilegio. A mí me llama la atención cuando llegan algunos padres por sus hijos y ellos dicen, los papás le dan una indicación y los hijos le dicen, no mami, mi profesora me enseñó que debe hacerse de esta forma. Miren la influencia que tienen, ¿cierto?, las palabras, las enseñanzas de las profesoras sobre la mente de los niños. ¿Cierto? Cuando les dan las clases de Biblia, cuando les enseñan, ¿cierto?, el plan de la salvación. Es que mi profesora dijo que es así y los niños le hacen caso, ¿cierto?, la influencia que tiene un docente sobre los niños. Hay otro elemento que me llama la atención, lo dice Fundamentos de la Educación Cristiana, la página 174. En el mundo hay dos tipos de educadores. Una clase está formada por aquellos a quienes Dios convierte en canales de luz. Pero miren el otro grupo de formadores. Y la otra clase por aquellos a quienes Satanás usa como sus agentes. La pregunta es, ¿qué tipo de educadores quiere usted para sus hijos? Los educadores que son llamados por Dios y se convierten en canales de luz, o educadores que son agentes de Satanás, cierto, para llevar la mente de esos estudiantes a una filosofía que contradice la palabra de Dios. Miren, hermanos, el tiempo que pasa un estudiante en el colegio, y díganme ustedes si no es para pensar. Un estudiante en promedio pasa 8 horas en la institución, en el colegio. A la semana, 5 días a la semana, pasa un promedio de 40 horas a la semana. En el año estoy tomando lo mínimo, sé que pasan más días, pero estoy tomando lo mínimo. Como mínimo, los estudiantes pasan 160 días, es decir, un total de 1.280 horas al año. ¿Creen ustedes que no es suficiente tiempo como para influir en la mente de nuestros educandos? ¿Creen ustedes que no sería esto como para reflexionar cuán importante es decidir en las instituciones donde vamos a poner a nuestros hijos para que los formen? El cuarto elemento por lo cual deben estudiar nuestros hijos en las instituciones educativas es porque los prepara para servir. Consejos para maestro, la página 115, dice la sierva de Dios: nuestras escuelas son los instrumentos especiales del Señor para preparar a los niños y a los jóvenes para la obra misionera. Este año el colegio hizo una actividad interesante. ¿Qué ven ustedes en pantalla? Ven unas hermosas niñas portando el uniforme de nuestra institución, pero notan ustedes que en sus manos hay un libro. El colegio organizó, gestionó a través de la profesora Esperanza los permisos para que esos niños, creo que eran de quinto grado, saliéramos a la calle a hacer un impacto misionero. Ahí estábamos dando las instrucciones, cómo presentar el libro. Ese fue el grupo que me asignaron juntamente con la profesora Esperanza. Se le dio las instrucciones de qué hablaba el libro, cómo ellos iban a introducir ese libro, cómo lo iban a presentar, cómo lo iban a entregar a las personas.
Me llamó la atención algo de esas niñas. Estaban tan organizadas que cuando hicimos la primera entrega, ese grupo se dividió en dos partes. A mí me dieron 3 niñas para supervisar el trabajo donde iban a realizar la entrega del libro misionero, y la profesora Esperanza se llevó 4. Me llamó la atención que cuando las niñas tuvieron el primer contacto donde iban a entregar el libro, así de forma sincrónica, en forma de coro, repitieron exactamente las indicaciones que le habíamos dado y cómo tenían que introducir el libro. La familia se las quedó viendo de una forma así como extraña. Digo, wow, qué preparación de esta niña. Nos habíamos tomado por ahí como 5 minuticos, pero ellas se memorizaron el relato. Claro, les estaba enseñando un colportor que durante 11 años había colportado, ¿no? Así que teníamos que sacar todas las estrategias que el Señor nos dio para poder presentar el libro. Así que entregaron los libros, la familia agradeció. Continuamos haciendo nuestro trabajo. Se encontraron con una señora, que esa señora le dijo, niñas, no pierdan el tiempo entregando esos libros la gente no lee, yo estoy muy vieja para leer eso. Yo me preocupé en la forma como trató la señora a las 3 niñas. Inmediatamente les llamé, niñas, ¿cómo están? Profe, no, pues me desanimé, dijo una niña. No, no hay que desanimarse porque esta es la obra de Dios. El diablo quiere desanimarnos. Continuamos y miren, hermanos, lo que les voy a presentar a continuación a mí me partió el alma, el corazón. Notan ustedes, ahí estamos en un parque. Ellos vieron que ahí habían muchas personas, madres que estaban con sus niños. Y ellos me preguntaron, profe, ¿podemos ingresar a ese parque? Le digo, por supuesto. Se acercaron, hicieron el contacto y una de ellas vino corriendo, me preguntó, profe, ¿nosotros podemos orar con ellas? Y le digo, por supuesto. ¿Saben qué me partió el alma cuando yo vi que esas niñas ahí en ese parque, cierto, público, ellas se arrodillaron y oraron? Yo sentí algo que me corrió, cierto, por todo el cuerpo y cuando ellas llegaron, estaba a punto de decirle, niñas, no necesitan arrodillarse, cierto, ahí en público para hacer la oración, pero algo llegó a mi mente y dice, ¿quién eres tú para decirle a las niñas que no pueden arrodillarse y qué tal si el Espíritu de Dios las impresionó para que hagan esa oración? Esta mañana, repasando mi tema, lo que casi me hace llorar, me hizo llorar, tengo que confesar, me hizo llorar, fue lo siguiente. Ahí notan ustedes a una señora, están las 3 niñas arrodilladas. Ellas llegaron, abordaron a la señora y le dijeron, nosotros somos del Colegio Adventista Libertad y como colegio estamos preocupados por la desintegración de la familia. Y por eso estamos entregando este libro misionero para cómo reconstruir consejos prácticos y cómo Dios quiere restaurar a la familia. Posiblemente haya dificultades en su hogar y por eso queremos entregárselo. Y además de eso, queremos tener una oración por usted. Y la señora quedó impactada a ver a esas 3 niñas cómo estaban hablando de forma sincronizada. Le entregaron el libro. Lo que la señora no se imaginó, donde iban transitando muchas personas, era que las niñas se iban a arrodillar también. Cuando terminó la oración, la señora estaba en un mar de lágrimas, abrazó a las niñas, las palabras literal de la señora. Nunca imaginé que el día de hoy Dios me visitaría a través de 3 ángeles para traerme esperanza a mi hogar. Queridos, eso a mí, cierto, y la señora cuando me quedó viendo, cierto, entre el gozo, la alegría, pero las lágrimas que corrían por su mejilla, me dijo, profesor, muchas gracias, y se fue. Eso fue impresionante, pero no terminamos ahí. Seguimos trabajando y miren, ahí abordaron también, esas son algunas de las imágenes, abordaron a otro señor, igual se siguieron arrodillando. Para eso había una vecina que cuando ella salió y vio esas 3 estudiantes que estaban arrodilladas, ella dijo, ¿qué está pasando en mi barrio? Nunca se había visto tal cosa que 3 estudiantes estén en la calle arrodilladas orando por la familia. Entonces me acerqué a ella y cuando terminaron la oración, ahí está la señora. Llamé a una de las niñas para que le entregaran el libro. La niña también le ofreció atender la oración. ¿Qué creen ustedes que hizo la señora? Sin que nadie le dijera nada, miren lo que hizo la señora. También la señora se arrodilló para orar y la señora dijo, nunca en mi vida había visto un colegio que haga tal cosa y mucho menos escuchar de esas niñas, de esos estudiantes, esas oraciones que son tan especiales y que llegan al corazón.
Nuestras instituciones adventistas, querida Iglesia Sotomayor y amigos que nos están escuchando, forman estudiantes para servir al Señor. Y el último elemento que queremos presentar en esta mañana tiene que ver con el objetivo principal de la educación cristiana. Y el objetivo principal es restaurar en el hombre la imagen de Dios. Pero miren el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás logró la caída del hombre y desde entonces su tarea ha consistido en borrar en él la imagen de Dios. Dios quiere restaurar en el hombre la imagen que se ha perdido, pero lo que quiere hacer Satanás es borrar la imagen de Dios en el ser humano y estampa en los corazones humanos su propia imagen. En el deseado de todas las gentes, la página 28, miren este pensamiento profundo. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en opresión todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los ángeles satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! La obra de Satanás, querido, es degradar, ¿cierto? Y poner su imagen en la del hombre. Pero el propósito de la educación adventista es contribuir con los padres, ¿cierto? Para restaurar la imagen de Dios en el ser humano, en los estudiantes. El pastor Melchor Ferreira es un evangelista internacional. Él es peruano, ustedes lo conocen, lo han escuchado posiblemente. Él relata la historia del pata de Judas. El pastor fue invitado a una institución adventista para tener una semana de oración. Él cuenta que tuvo su primera intervención con el público y le llamó la atención que al frente estaba un chico inquieto. El pastor terminó su predicación esa noche y se acercó a la administración y le preguntó: me gustaría saber cómo se llama el joven tal que vestía de tal forma, estaba sentado al frente en tal lugar. Inmediatamente la administración identificó quién era ese joven y le dijeron: ese es el pata de Judas. Tenga cuidado, pastor, con el pata de Judas. Entonces el pastor, inquieto, dijo: ¿qué pasó con el pata de Judas? El pata de Judas, un niño que lo llevaron al colegio adventista, y el padre pensaba que los colegios adventistas era como un reformatorio. Él había agotado todos los recursos en otras instituciones, dijo: el último recurso que tengo es llevarlo al colegio adventista. ¿Cuál era la historia, el antecedente del pata de Judas cuando el pastor Melchor Ferreira llegó a dar su semana de oración? El colegio dice que tenía 7 vaquitas y todos los días en la mañana, ¿cierto? Habían muchachos que hacían labor educativa, conectaban las máquinas para sacarle la leche a las vacas, ¿cierto? Y esa era la leche que le daban a los estudiantes. Pata de Judas, inquieto, se levantó muy temprano, conectó las máquinas, se las puso a las vacas. Cuando se levantaron para ordeñar las vacas, se encontraron con algo, con una escena que ellos no esperaban. Encontraron ahí mucha leche con sangre regada y las 7 vacas muertas. Inmediatamente la administración identificó
¿Quién había hecho eso? Pata de Judas. Llamaron al padre y le dijeron: necesitamos que venga inmediatamente a recoger a su hijo porque no lo podemos tener más aquí en este colegio, acá en el internado. El padre llegó y le dijo: ¿qué pasó? Su hijo nos mató las 7 vacas. Y por favor lléveselo, que no hay más cupo para él en esa institución. El padre insistió tanto y le dijo: por favor, una oportunidad más. Dele una oportunidad más a mi hijo. Yo no me lo puedo llevar. Dele una oportunidad más. Y no se preocupen por las 7 vacas, que yo les voy a comprar 14 vacas para que produzcan más leche. Un hombre pudiente, un hombre de dinero. Así que la administración nuevamente, cierto, se reunió y tomaron la decisión. Le dieron la segunda oportunidad al pata de Judas. Pata de Judas se comportó por un tiempo, pero pata de Judas era inquieto. Esperó que todo el mundo se durmiera. Se fue a la cocina. ¿Qué creen que hizo en la cocina? Pata de Judas entra a la cocina y abre el cilindro de gas. Todo el mundo dormido. Pata de Judas abriendo el cilindro de gas. Desde una parte alta lanza un fósforo. Inmediatamente, ¡puf!, una explosión. Todo el mundo atemorizado. ¿Qué pasó? Cuando vieron, la cocina estaba envuelta en llamas. No tenían que preguntar más. Directamente fueron a buscar. Había sido, cierto, pata de Judas. Llamaron al padre y le dijeron: ahora sí, no hay segunda oportunidad. Llévese a este muchacho porque nos va a destruir todo el colegio. El padre nuevamente insistió: una oportunidad más, por favor, una más. Es que yo soy padre y madre para mi hijo y no sé cómo educarlo. Y yo creo que ese colegio puede hacer algo por mi hijo. Por favor, una oportunidad más. Yo sé que pedí una más y se la dieron y él no la aprovechó, pero pido una más, por favor. Y no se preocupen por la cocina que tenían, una cocina vieja. Yo se las voy a reconstruir. La administración dijo: no nos interesa reconstrucción de cocina. Lo que nos interesa es que usted se lleve a su hijo. No tenemos más cupo para su hijo porque nos va a destruir al colegio, posiblemente nos mate a todos acá con todo lo que está haciendo. Nuevamente el capellán accedió. La administración dijo: listo, una oportunidad más, y ahora sí al pata de Judas lo tenían con lupa. Ese era el antecedente que tenía cuando el pastor Melchor Ferreira llegó a predicar a esa institución. El pastor Melchor Ferreira dice que trató de acercarse a este joven para ganarse la confianza. Y le dijo: hijo, me gustaría ser tu amigo. Un muchacho prepotente le dice: pastor, ¿cuánta plata necesitas? No, hijo, yo no necesito de tu plata, quiero que tú me des el privilegio de ser tu amigo. El pastor cuenta que le preguntó al pata de Judas: ¿tienes una Biblia? No la tengo, pero eso no es un problema para mí. Me sobra el dinero para comprarla. Listo, necesito para mañana que tengas una Biblia. Pata de Judas, ¿tienes una corbata? No la tengo, pero me la compro. Pata de Judas, ¿tienes un traje? No lo tengo, pastor, pero me lo compro. Plata es lo que sobra. Y le dijo el pastor: mira, mañana tú me vas a acompañar en la predicación. Necesito que te compres el traje, la camisa, la corbata y la Biblia. El servicio de canto comenzó. Llegó el momento en la intervención del pastor. Cuando el pastor va saliendo, ¿cierto? Y todo el público, los padres de familia, los docentes, la administración se da cuenta que el pastor no va solo, sino que va acompañado del pata de Judas. La administración se retorcía y se rascaban la cabeza y decían: ¿y ahora qué va a hacer este pata de Judas? Este le va a incendiar al pastor ¿cierto? La plataforma, una plataforma con alfombras. El pastor le había dado las indicaciones. Cuando el pastor citaba el texto bíblico, pata de Judas iba a leer el texto bíblico. Para ir resumiendo la historia, el pastor relata que ya en las últimas noches él hizo un llamado a los jóvenes que querían entregarle la vida al Señor y que querían sellar sus vidas a través de las aguas bautismales. El mensaje estaba llegando al corazón del pata de Judas.
el pastor cuenta que dentro del grupo que pasó, también pasó el pata de Judas. Ahora el pastor va a la administración y dicen, pata de Judas quiere bautizarse. La administración dijo, sobre nuestro cadáver, pero pata de Judas no se bautiza en ese colegio. Y usted es el culpable de estar incitando a ese demonio en nuestra institución para que se bautice y tome esa decisión. Pero él no se bautiza, y como usted es el que está, cierto, motivando a ese niño para que tome esa decisión, así que usted mismo es el responsable de darle esa noticia. El pastor cuenta que cuando salió, pata de Judas estaba atento esperando cuáles eran las palabras del pastor. Y por el rostro del pastor, pata de Judas, cierto pastor, que no me van a dejar ser bautizado en este colegio. El pastor dice que solamente lo abrazó y le dijo, hijo, yo sé que la palabra de Dios está haciendo un trabajo, un efecto en tu corazón. Por ahora no te puedes bautizar, pero te animo a que sigas estudiando la palabra de Dios. El pastor Melchor Ferreira cuenta que años más tarde volvió a esa misma zona y un muchacho de saco y corbata con Biblia en las manos le dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? El pastor le dijo, hijo, he visitado muchos países, muchas ciudades y es muy difícil acordarme de usted. Y le dice, pastor, yo soy el pata de Judas. ¿Pata de Judas? Sí, pastor. Terminé, cierto, mis estudios en ese colegio, me permitieron bautizarme y actualmente estaba preparándose para servir a Dios a través del ministerio pastoral. Dios sigue obrando milagros. Dios sigue obrando milagros en sus instituciones, pero hay un trabajo que realizar, querida iglesia. El consejo bíblico de Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. ¿Y cómo son enseñados por Jehová? A través de su palabra, la Biblia. Y cuando tus hijos sean enseñados por Jehová, la consecuencia es que se multiplicará la paz de tus hijos. La pregunta en esta mañana es, ¿hay aquí algún padre, alguna madre que le gustaría decirle, Señor, quiero comprometerme más en la educación de mis hijos, teniendo como fundamento tu palabra? Enseñarle todas las mañanas, cuando se levantan, cuando se acuestan, los principios, los valores que encontramos en ella. ¿Será que hay alguien aquí en la iglesia Sotomayor o los que nos están siguiendo a través de la transmisión que en esta mañana quieren decirle, Señor, queremos hacer de la Biblia el libro de texto, porque queremos que nuestros hijos sean enseñados por Jehová para que se multiplique la paz en la vida de ellos? Mientras cantamos nuestro himno tema, quiero hacer la invitación a todo padre, a toda madre, que en esa hora quiere decirle, Señor, quiero que me des inteligencia, sabiduría para instruir a mis hijos con los fundamentos bíblicos. Señor, que me des los recursos para mandar a mis hijos a las universidades adventistas. Si la universidad adventista, que solamente tenemos una en Colombia, no está la carrera que tus hijos quieren estudiar, queridos, tenemos cientos de universidades en otros países donde pueden estudiar. Y usted no me puede decir que eso no es posible, porque yo soy resultado de ello. Creí en el sistema educativo adventista y tomé la decisión de hacer mi carrera universitaria en una universidad adventista. Y como extranjero en este país, hice las cuentas. ¿Y saben ustedes cuántos millones me gasté estudiando mi carrera universitaria? Hasta el momento, solamente, cierto, lo que es la licenciatura, fueron 60 millones. Con la carrera, estadía, alimentación, con visa de estudiante y todo el proceso fueron 60 millones. Y si yo pregunto, ¿de dónde salió esa plata? Yo no lo sé. Lo único que sé es que durante 11 años cargué un maletín y colporté y Dios me dio los medios, los recursos para estudiar. Así que usted no me puede decir que la plata es un obstáculo para no estudiar en los colegios o en las instituciones adventistas, porque Jehová es dueño del oro y de la plata. Lo único que se requiere, querido padre, querida madre, querido joven que me estás escuchando, querido universitario,
Puedes salir a otras instituciones donde vas a estudiar la carrera con la cual quieres servir a la sociedad y servir a Dios, y Dios te dará los medios, te dará los recursos para que puedas hacer realidad el sueño de Dios que Dios tiene para tu vida. Recuerdo una vez en Estados Unidos cuando llegó un pastor ecuatoriano para hablar a los jóvenes de la ciudad de Chicago, Illinois. El sermón del pastor fue sencillo, pero para mí fue muy significativo. Algunos compañeros dijeron, pero qué pastor, mire todo lo que se invirtió para que viniera a hablarle a los jóvenes y con ese sermón tan sencillo. ¿Cuál fue el mensaje del pastor? El pastor, recuerdo esas palabras cuando el pastor dijo, si tú quieres hacer realidad tu sueño, vivirás una vida frustrada. Pero si quieres hacer realidad el sueño de Dios, no te preocuparás porque Dios mismo se encargará que ese sueño se haga una realidad. El dinero no será un problema porque Dios es dueño del oro y de la plata, porque Dios es el que se encarga de abrir o cerrar las puertas. Querido padre, querida madre, querido joven universitario, Dios te está llamando para que te prepares en las instituciones donde además de prepararte profesionalmente, también te enseñen y fortalezcan los principios y valores que el Señor ha dado a su iglesia. Vamos a cantar nuestro himno final y todo aquel que tenga ese deseo de decirle, Señor, quiero seguir apoyando el sistema educativo, quiero educar a mis hijos bajo los parámetros bíblicos, entonces les voy a invitar que se coloquen en pie. Querido Padre, queremos agradecer, oh Dios, porque en tu amor, en tu misericordia y bondad, estableciste un sistema educativo y ese legado se lo diste a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias, oh Dios, porque ese sistema tiene como objetivo, como misión, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Padre, quiero pedir de manera muy especial por aquellos padres que aún tienen hijos en edad escolar, los que han creído al sistema educativo adventista. Pedimos, oh Dios, que les proveas todo lo que ellos necesitan para que sus hijos reciban esa bendición de estudiar en las instituciones donde no solamente nos preocupamos de tener alta calidad académica, sino, oh Dios, que nuestra preocupación es formar niños, jóvenes, con principios, con valores, aptos para servir a la sociedad, pero también, oh Dios, candidatos para el reino de los cielos. Pido por ellos para que nada les haga falta y les suplas cada una de esas necesidades. Pero también en esta hora, Señor, quiero orar por aquellos que por alguna otra razón no han podido, no han tenido ese privilegio de tener a sus hijos en esas instituciones. Te pedimos, oh Dios, que puedan reflexionar, que tu palabra pueda perforar a lo más profundo de su ser y puedan darse cuenta, oh Dios, que no importa lo que tengan que sacrificar. Contigo, Dios, no tenemos nada que perder. Todo lo contrario, tenemos mucho que ganar. Que puedan tomar decisiones. Que lo que ellos enseñan en casa, en esas instituciones adventistas, puedan complementarse. Pero posiblemente tengan en nuestro medio alguien, oh Dios, alguna madre que tiene que ser madre y padre, que pueda sentir esa fortaleza de lo alto y provéele todos los medios, dale inteligencia y sabiduría para educar a sus hijos bajo los parámetros bíblicos. Que como iglesia, oh Dios, apoyemos este sistema para formar excelentes profesionales. Pero también, Señor, acá hay jóvenes que posiblemente no han creído en el sistema educativo. Inquiétalos. Si la carrera que quieren estudiar no está en este país,
que te crean, oh Dios, como te creí yo, y puedan ver el cielo abierto en la forma como tú bendices a los que creen en lo que tú has establecido. Pedimos tu bendición sobre cada líder de esta iglesia, sobre la familia pastoral, sobre cada joven, sobre cada niño, sobre cada uno de los amigos que nos acompañaron en esta mañana. Y pedimos tu bendición sobre cada uno de los que están siguiendo la transmisión. Permite, Dios, que el pan y el agua nunca les haga falta en sus mesas. Sus entradas y salidas sean benditas y alrededor de cada uno de ellos haya el círculo protector de Jehová. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.